Es por lo tanto cierto que desde el punto de vista jurídico, América no tenía una condición legal inferior, aun cuando la existencia de las dos repúblicas de indígenas y españolas, con todas sus connotaciones evangélicas y sociales, introducía una subordinación efectiva de la población indígena. Por otra parte, su aparato administrativo, por ejemplo la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, la dotaba de un estatuto administrativo particular con relación a otros reinos de la corona y una función económica muy precisa. Digamos, por lo tanto, que era por lo menos una colonia particular cuya participación en la monarquía ocurría precisamente gracias a esa calidad diferenciada. En 1780 el diccionario modifica ligera pero sustancialmente la definición de colonia ofrecida por el diccionario de 1729. Colonia, cierta porción de gente que se envía de orden de algún príncipe o república a establecerse en otro país. Llámese también así el sitio o lugar donde se establecen. Dos son los cambios ligeros, pero que vale la pena remarcar. En primer lugar, la omisión completa en el diccionario del fin del 18 de la referencia a Roma y al colono como ciudadano. Y recordemos precisamente que esa definición era parte constitutiva de una definición que se venía dando por casi 1000 años. ¿Y qué ocurre? Ese borramiento del carácter, por decirlo así, ciudadano de la colonia, del colono, ocurre en el momento precisamente en que un fuerte neorepublicanismo, un fuerte renacimiento de la cultura clásica se pone en boga en el mundo hispánico. Ese es uno de los primeros, una omisión interesante. En segundo lugar, la emergencia de una finalidad, es el príncipe el que envía, la república la que envía, completamente ausente en la definición de 1729. No es claro, ni me parece en este momento necesario teorizar claramente por qué esas leves diferencias. Me parece más importante en todo caso sí anotarlas y señalar que se acompañan igualmente una breve, digamos una ligera modificación que se le da también al término de colono entre la definición de 1729 y la de 1780. En 1729 el colono aparece una vez más continuando una larga tradición de definiciones de diccionarios definiendo el concepto, el labrador que cultiva y labra alguna tierra por arrendamiento. Para 1780 aparece, esa definición está precedida por otra que es el que habita en alguna colonia. Bueno, todo esto parece prestarle apoyo al argumento de Lamperière sobre el anacronismo del adjetivo colonial para describir las relaciones de América para con España y Europa. Añadamos simplemente que faltaría matizar esa afirmación reconociendo cierta turbulencia semántica durante el siglo XVIII, responsable por los leves cambios en los diccionarios y otros cambios que veremos más adelante. Digamos aún más, siguiendo a Koselleck, que esa turbulencia semántica a lo largo del siglo XVIII indica que el vocablo colonia deja de ser una simple palabra y adquiere el estatuto de concepto político fundamental. Recordemos que para Koselleck los conceptos, a diferencia de las simples palabras, son estructuras semánticas que son simultáneamente índices de luchas políticas y factores de esas luchas al constituir horizontes de acción futura y límites para la experiencia posible y para la teorización concebible. Y ahí la razón fundamental por la cual toda descripción histórica debe tomar en serio el lenguaje de sus actores. La calidad de concepto, señala Koselleck, solo se adquiere cuando una palabra es disputada como estrategia de enunciación de intereses contrarios, contiene una concreta pretensión de generalidad y son siempre polisémicos, es decir, se puede aplicar en diferentes contextos, pero esa aplicación puede significar diferentes cosas para diferentes actores. Pensemos en el concepto de democracia, en el concepto de libertad, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es importante porque la objeción de Lamperière no es lexical, objeción que, como bien sabemos, puede ser superada, no es un óbice para la labor del historiador, sino fundamentalmente conceptual. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los significados de los cuales se llenó el concepto colonial durante el siglo XVIII y de qué tipo de luchas políticas es índice y factor a la vez? Empecemos por señalar que esa proliferación de significados se produce en el contexto de los extensos debates sobre el papel y naturaleza de las Américas en el conjunto de la monarquía. El reformismo del XVIII no toca la norma jurídica, pero parte de un pensamiento político muy diferente al de la Casa de Habsburgo, que redefinía de manera efectiva el lazo entre Europa y América. La urgencia reformista con relación a América se hacía sentir en los escritos de los economistas ilustrados, Campillo y Cosio, Bernardo Ward. En el influyente proyecto económico de 1762, Ward escribe:
Los asuntos de América están en mucho peor estado, siendo tan importante que jamás ha tenido monarquía alguna posesión igual. Arreglar aquel comercio de modo que sirva de fomento a nuestra industria, extenderlo mucho más y quitar el contrabando, establecer nuevos ramos que hasta ahora no se han emprendido, de muchos millones de indios incultos hacer vasallos útiles, aumentar el beneficio de las minas introduciendo las economías, ingenios e inventos, extender más la producción de aquellos preciosos frutos y su consumo en Europa. Muchos de los temas reformistas son comunes a las provincias españolas y americanas, pero los presupuestos mercantilistas que suponían que las colonias debían estar subordinados a los intereses metropolitanos en tanto surtidores de materia prima, el monopolio y los mercados cautivos por la producción manufacturera y sustentadora de la riqueza y el poderío metropolitano, definen una mirada sobre América en la prosa reformista del siglo XVIII. Buena parte del impulso y legitimidad de esas propuestas, además, hay que decirlo, derivan del surgimiento de un nuevo régimen colonial en el Caribe británico y francés, altamente rentable para las metrópolis, y la proliferación de una vasta literatura, principalmente en esos dos idiomas, sobre la naturaleza y el futuro de las colonias europeas. Las colonias se convierten en objetivos geopolíticos e incluso son los escenarios mismos de las guerras europeas, como ocurre precisamente en la Guerra de los 7 Años. Las ideas fisiocráticas y libercambistas de Turgot, de Smith y otros más, y las descripciones e incluso ataques al sistema colonial del abate Raynal, de Robertson, del abate Pratt, son factores transformadores del campo semántico del concepto de colonia en el siglo XVIII y a la vez reelaboran la naturaleza de la relación de América para con la colonia. De ese contexto geopolítico y la urgencia reformista surgen 3 visiones diferentes en torno al lazo que vinculaba a América con la corona y que llenarán de polisemia nuestro concepto a lo largo del siglo XVIII. En primer lugar, mencionemos el proyecto político de mayor fuerza, arraigo y envergadura durante el siglo XVIII. El ministro Gálvez es la punta de lanza de este ambicioso proyecto reorganizador del espacio americano. Su visita a la Nueva España en 1765 le sirve de impulso para el trabajo que llevará a cabo desde 1766, cuando es nombrado secretario del Estado del Despacho Universal de las Indias. Su proyecto de intendencia centralizaba y unificaba la administración, introducía el estanco en varios ramos, establecía nuevos impuestos y reformaba el sistema de aduanas, fortalecía la capacidad del sistema de recaudo tributario, fiscalizaba y generaba una administración más eficaz en el traslado de recursos a España. Sin jamás modificar la naturaleza jurídica de las Indias y de hecho implementando un programa de reforma similar al que ya se había introducido en la península, se empieza a formalizar una nueva concepción de la colonia, distante ya de la noción de población o de reinos de la corona. La misma fórmula de Gálvez de implementar las reformas bajo, cito, las mismas reglas con que se dirigieron en la península de España, sin que se necesite variarlas en más puntos esenciales que en los del fomento de fábricas prohibidas en las colonias, evidencia un entramado conceptual muy complejo en el que se mezclan la tradición jurídica de la monarquía de cuerpos, la teología política del absolutismo, las corrientes mercantilistas de la economía colonial. El conde Revillagigedo, virrey de México, escribía en su relación de 1794: no debe perderse de vista que esto es una colonia que debe dependerse de su matriz de la España y debe corresponder a ella con alguna utilidad, por los beneficios que recibe su protección, y así se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el momento en que no se necesitase aquí de manufacturas europeas y sus frutos. Reciprocidad versus utilidad, bien común versus rentabilidad, libertad versus obediencia, representación versus exclusión. Estas son algunas de las tensiones que se enriquecen y vuelven más complejas debido a los cambios conceptuales que se han esbozado de manera esquemática. Esta confluencia de significados en el concepto de colonia, la capacidad para significar a veces simultáneamente realidades políticas poco antes claramente diferenciadas, genera escozor e incomodidad. Los cronistas, ensayistas y funcionarios españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, por lo general prefieren reservar el término colonia para las posesiones de otras naciones, en particular las británicas y las francesas. Por ejemplo, de los 4 tomos de la relación histórica del viaje a la América Meridional de 1748 de Antonio de Ulloa y Jorge Juan, solo en el último tono, cuando se describe las posesiones inglesas y francesas, los autores apelan al término colonial para describir estas posesiones. Incluso, y un caso mucho más interesante, el capuchino Joaquín de Finestrat, autor del Vasallo Instruido, manuscrito más o menos de 1789, esa irascible colección de sermones en respuesta al levantamiento comunero en la Nueva Granada,
notamos una reticencia completa a usar el término colonial para las provincias americanas. Cuando aparece, tiene siempre el sentido de asentamiento poblacional, excepto en el último capítulo, titulado Demuestra el dominio y señorío natural de los reyes de España en la América. En este capítulo, Finestrat usa reiteradamente colonia para designar la posesión que ha sido adquirida en condición tiránica e ilegítima y es sometida a un régimen de explotación marcado por la avaricia, la ambición, la rapiña y la usurpación. Cito: díganme estos académicos, ¿en qué título fundaron sus naciones el dominio y señorío en el Canadá, en la Nueva Inglaterra y en la Nueva Escocia? ¿Con qué derecho legitimaron su posesión los holandeses y dinamarqueses en la Nueva Holanda y la Nueva Dinamarca? ¿Qué causas tuvieron para dominar las islas Lucayas, las Bermudas y los establecimientos en tantas ciudades, puertos y playas en el África y en el Asia? ¿Cuál es el origen de estas colonias? ¿No fue ciertamente la avaricia, la ambición, la rapiña, la usurpación de los nacionales violentos, aventureros, sanguinarios y piratas invasores? Contra esa tiranía que justamente podríamos llamar colonial en el sentido contemporáneo, Finestrat destaca los justos títulos de España sobre América. Pero aún más importante que la ya repetidamente invocada cesión papal, la condición de dominio justo exhibida por España se ratifica, y lo cito de nuevo, con el consentimiento del mismo pueblo americano que aseguran a España en sus derechos y posesión pacífica de mucho tiempo, que es un título evidente y nada equívoco de sus dominios y señoría natural. Las colonias españolas se contraponen entonces así a las colonias anglosajonas y francesas. Las colonias españolas son definidas de acuerdo al viejo concepto de colonia, de orden republicano, ¿verdad? Imperial, republicano, romano, y las inglesas y las francesas en el nuevo registro de explotación económica y subordinación política. Esta nueva significación del concepto colonial está marcada por dos núcleos de sentido. En primer lugar, es evidente que el concepto de colonia indica, en este caso, la relación de la posesión con la metrópolis en relación de absoluta exterioridad. Contrario al modelo romano, el colono no es ciudadano ni hace parte de la comunidad política. Palabras cercanas al siglo XVIII, podríamos decir que la colonia hace parte de la monarquía, pero no hace parte de la nación. José María Portillo y otros historiadores españoles han señalado que para esta misma época, precisamente el concepto de nación y monarquía empieza a ser problemático. En segundo lugar, esa relación de exterioridad de la colonia con la metrópolis está marcada por un craso régimen de explotación económica, una despiadada fuente de enriquecimiento que suprime el lazo político. El régimen de explotación convierte a los hombres en esclavos de plantación, y no admite la preocupación alguna por el colonizado. No sorprende que esas sean las metáforas de las que se nutren las primeras declaraciones incendiarias posteriores a la crisis de 1808. Ignacio Herrera, por ejemplo, escribe en Reflexiones que hace un americano imparcial al diputado de este reino de Granada en septiembre de 1809, la América no se reputa ya por una colonia de esclavos, condenada siempre al trabajo. De hecho, es importante anotar aquí que esa referencia evidencia igualmente que los contextos de enunciación, los contenidos semánticos del concepto están claramente influenciados por las revoluciones atlánticas, particularmente las revoluciones del Caribe, en ese caso concreto, Haití.